Hola, en este segundo módulo lo que vamos a ver es el segundo estado financiero que te permite completar la primera parte que hemos estado viendo. En este caso se trata del pérdidas y ganancias o el estado de resultado. ¿Qué es lo que nos muestra el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultado? Básicamente nos va a indicar los ingresos y los egresos y la utilidad que ha generado una compañía. Es importante que ustedes sepan de que esto se realiza en un periodo de tiempo específico. Es decir, si tenemos un pérdidas y ganancias o un estado de resultados del 1 de enero del 2017 al 31 de julio, solamente te está reflejando todo lo que se vendió, todo lo que se gastó y todo lo que generó esa compañía en ese periodo de tiempo específico. ¿Por qué es importante el estado de resultados? Porque esto nos va a dar información sobre la performance que ha tenido una compañía, de lo que ha venido vendiendo y cómo ha ido de alguna manera registrando y manejando los gastos de la misma. En esta sección lo que vamos a identificar son las principales cuentas que tienen el pérdidas y ganancias para que nos permitan hacer posteriormente el análisis de los ratios financieros que esperamos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un pérdidas y ganancias, pero vamos a entrar a cada una de las cuentas principales. Una de las principales líneas que tenemos son los ingresos. ¿Qué vemos en los ingresos? En los ingresos vamos a tener todo lo que se ha registrado dentro de la compañía como venta de algún tipo de bien o como una venta de algún tipo de servicio. Finalmente, en esta línea generalmente lo que tenemos son todas las ventas menos los descuentos que se pueden haber generado dentro del negocio. Como segundo componente tenemos el costo de ventas. El costo de ventas lo que nos va a registrar es todo lo que se ha generado como costo de producción o los costos asociados a la venta de ese producto o servicio en específico. Como les decía cuando estaba explicándoles el tema de los inventarios, si se trata de una compañía que produce algún tipo de bien para la venta, acaba de registrar cuánto le ha costado la producción de ese bien, es decir, la materia prima, el costo de luz, el costo de agua, inclusive los costos indirectos relacionados al tema en sí de la producción, la mano de obra directa que ha estado interviniendo para producir este bien para poder venderlo. Después de esto, tenemos los gastos de administración. Básicamente se refieren a todos los gastos que normalmente pueden ser fijos. Por ejemplo, el sueldo de los administrativos, el sueldo del contador, el sueldo de la secretaria, el sueldo de la gerencia, alquiler de local si es que hubiera, el gasto de luz, el gasto de agua, ¿no? Luego tenemos los gastos de ventas. Los gastos de ventas, como dice su nombre, están relacionados directamente a las ventas. Normalmente lo que tenemos aquí en una empresa estándar son gastos de publicidad, los gastos inclusive del transporte, el transportar alguna mercadería para poder generar la venta. Se conoce como gasto operativo a la suma de los gastos administrativos y a los gastos de ventas. Es importante tener esa información. Finalmente, siguiendo la estructura de nuestro pérdidas y ganancias, lo que tenemos son los gastos financieros. Los gastos financieros hacen mención a todo aquel gasto que está relacionado a información con bancos o con proveedores. Por ejemplo, un proveedor que te da crédito y que te cobra algún tipo de interés, si es que hubiera, por darte ese crédito, tiene que estar registrado acá. Todos los gastos relacionados a tu manejo con bancos tiene que estar registrado acá. Como ya tanto sea el tema de deuda como el tema de servicios bancarios, etcétera. Luego de eso vas a tener un resultado que es la utilidad antes de impuestos, ¿no? Ojo, estamos mencionando las principales cuentas, pero no necesariamente todas. Acuérdense de que así como tú puedes tener un gasto financiero, puedes tener un ingreso financiero. Entonces, y a ambos, tanto al gasto financiero como al ingreso financiero, tienes que retirar lo que son la ganancia o pérdida por tipo de cambio, para que puedas tener un dato más exacto,
¿no? De cuánto es el flujo real de la compañía, porque tanto la ganancia como la pérdida por tipo de cambio es un efecto más contable. Finalmente tienes tu utilidad antes de impuesto. A esta información, que es lo que ha generado la compañía durante ese periodo antes de pago de impuestos, le tienes que retirar tanto el gasto por participación de trabajadores y sobre ese resultado el cálculo de pago de impuesto a la renta, que en nuestro país es de 30% aproximadamente, dependiendo de la industria, ¿no? Hay tratamientos especiales como en el caso de agrícola, donde el pago de impuestos es mucho menor, ¿no? Y finalmente vamos a tener una utilidad neta, que sería la última línea. La utilidad neta es una medida de rentabilidad, pero nos indica cuánto dinero ha quedado al final del periodo. De esta línea parten también, o sobre eso, depende de la política de la compañía, puede partir sobre eso el cálculo de dividendos que se pagan a los accionistas o a los dueños de la empresa siempre y cuando existe esa política. No es recurrente, hay compañías que sí toman la decisión de todos los años, según cuánto han generado utilidad, poder repartirse dividendos, o como hay compañías que toman la decisión simplemente de que así haya un flujo importante durante ese periodo, deciden reinvertirlo dentro de la empresa, por lo cual no se logran repartir.